Hola a todos, sean bienvenidos a esta breve presentación del proyecto final de la materia de herramientas computacionales. En este caso, hablaremos sobre este programa para resolver métodos numéricos. ¿Pero qué es un método numérico? Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene, casi de manera aproximada, la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos. Estos cálculos pueden ser operaciones aritméticas elementales, cálculos de funciones, consulta de una tabla de valores, cálculo preposicional, etc. El primer método que veremos es el método de bisección. En matemáticas, el método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces, que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Este es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver las ecuaciones de una variable, también conocido como método de intervalo medio. A continuación presentaré los comandos que utilizamos para la realización de esta parte del programa, el cual serían métodos de bisección. A continuación hablaré sobre el método de la regla falsa. Este es un método iterativo que, a diferencia de bisección, que busca el punto medio del intervalo, une por un medio de una línea recta las imágenes de la función en los extremos del intervalo fa y fb. La intersección de esta nueva recta con el eje x representa una mejor estimación de la raíz de la función. Algunas ventajas del método de la regla falsa es que siempre se convergerá, es estable, es fácil de implementar, es útil cuando no se sabe nada de la función, aparte de calcular el signo de las imágenes. Una desventaja del método de la regla falsa es que, aunque es más rápido que el método de bisección, sigue siendo un método de lenta convergencia. A pesar de que generalmente regla falsa funciona mejor que el método de bisección, hay casos en los que la regla falsa arroja más errores de bisección y es mejor no utilizarla. En ambos casos no hay una regla para saber cuál utilizar con precisión. A continuación, les presentaré los comandos y variables que utilizamos para la realización de este método. Continuamos con el método del punto fijo. Este es un método iterativo que permite resolver sistemas de ecuaciones no necesariamente lineales. En particular, se puede utilizar para determinar raíces de una función de la forma fx, siempre y cuando se cumplan los criterios de convergencia. Este método, también denominado método de aproximación sucesiva, requiere volver a escribir la ecuación f de x igual a 0 en la forma x igual a gx. El siguiente método sería el método de la secante. En análisis numérico, el método de la secante es un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa. Es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de la derivada, se aproxima la pendiente a la recta, que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de iteración anterior. En este método es de especial interés cuando el coste computacional de derivar la función de estudio y evaluarla es demasiado elevado, por lo que el método de Newton resulta más atractivo. En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar mejor la raíz de una función f. La regla del trapecio es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas. Es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes para el caso cuando el polinomio interpolante es de grado 1. El nombre regla del trapecio se debe a la interpretación geométrica que se hace de la fórmula. Cuando el polinomio interpolante es de grado 1, su gráfica representa una línea recta en el intervalo AB, que es el área del trapecio que se forma, como se muestra en la figura que vamos a obtener en la corrida del programa. Continuamos con el método de Newton-Raphson. Este es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones, conocido un valor numérico cercano a la raíz. Este es un método abierto e iterativo, en general de rápida convergencia, muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado. Aunque para algunos casos este método presenta inconvenientes, por ejemplo si existen raíces múltiples. En este caso se tendrían que aplicar diferentes soluciones para así lograr encontrar la raíz sin abandonar el método.
Por último hablaremos de la regla de Simpson un tercio, método de integración para calcular integrales definidas donde se conectan grupos sucesivos de 3 puntos sobre la curva mediante una parábola de segundo grado. A las fórmulas que resultan de calcular la integral bajo de estos polinomios se les llama reglas de Simpson. A continuación se presentarán los comandos que se utilizaron para realizar dicho método. A continuación vamos a checar que todo en nuestro programa esté correcto y vamos a seleccionar qué tipo de método queremos. Vamos a buscar primero el método de bisección, que fue con el que empezamos, y lo vamos a comparar con el método de la regla falsa. A ver, seleccionamos. Después de seleccionar, aquí ya había escrito la función para no ocupar tiempo. Soy un poco lento con la computadora. Ahí está. Ahora vamos a poner los datos que nos faltan. Y aquí está. Está la gráfica del método de bisección. Y ahora vamos a buscar el método de la regla falsa para así comparar los resultados. Vemos que el número de iteraciones es menor, por lo cual en este caso es más eficiente el método de la regla falsa. Ahora vamos a buscar en otro programa. Y ahora vamos a copiar esta función. Agregamos lo que nos piden, lo cual ya tenemos establecido para que así las condiciones se cumplan y podamos checar similitudes entre los diferentes métodos. Buscamos el siguiente método, copiamos la función, la agregamos, paréntesis, vamos a introducir el punto, que en este caso es aquí lo tenemos. Tenemos los siguientes datos. Y aquí está la gráfica. El método de Newton-Raphson. Estamos haciendo esto para comprobar que todas las funciones, para comprobar que los programas corren con completa precisión. Tienen la gráfica, el método de la secante. Ahora lo vamos a realizar con el siguiente método. Una función. Agregamos. 2, 4. Y ahí está. Y finalmente buscamos nuestro último método, que es el método de Simpson, un tercio. Ponemos la condición, en la función. Aquí está. Y miren, este es más cercano que el método anterior, por lo que se cumple la condición que veníamos diciendo anteriormente. Ok, bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado para crear un programa para la realización, la resolución de métodos numéricos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos pronto.
Hola a todos, sean bienvenidos a esta